Imagina un mundo donde el sol se alza sobre lagos que brillan como espejos, donde pirámides gigantes cortan las nubes y el aroma del maíz tostado llena los mercados. Pero también un mundo donde cada día es una lucha por sobrevivir, donde la muerte acecha en las sombras y los dioses exigen todo de ti: tu sudor, tu fe, a veces hasta tu vida. Bienvenidos al México antiguo, al corazón pulsante de Tenochtitlán, la ciudad que los mexicas construyeron sobre un lago, desafiando a la naturaleza misma. Hoy, en México ancestral, viajaremos más de 500 años al pasado para responder una pregunta: ¿cómo era realmente vivir en el mundo de los mexicas? Caminaremos por los canales de las chinampas, entraremos en casas de adobe, subiremos las escalinatas de los templos donde los dioses recibían ofrendas. Esta es una aventura por las alegrías, los miedos y las luchas de un pueblo que, sin saberlo, forjó las raíces del México que conocemos hoy. Si te apasiona descubrir los secretos de nuestra historia, dale like ahora mismo y suscríbete a México Ancestral para no perderte estas historias que te harán sentir más cerca de nuestros antepasados. Prepárate. El México antiguo está a punto de cobrar vida ante tus ojos, con toda su gloria, su crudeza y su misterio. Comencemos este viaje juntos. Hace más de 700 años, en el año 1325, donde hoy se alza la bulliciosa Ciudad de México, había un vasto valle rodeado de montañas, con un lago brillante en su centro. En ese lago, Texcoco, una pequeña isla, se convirtió en el hogar de los mexicas, un pueblo que llegó al Valle de México tras un largo peregrinaje. Según la leyenda, registrada en el Códice Mendoza, los mexicas encontraron su destino al ver una señal divina: un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Ese fue el momento en que fundaron Tenochtitlán, una ciudad que desafió las leyes de la naturaleza y se convirtió en el corazón de un imperio. Pero no te imagines un paraíso tranquilo. El Valle de México era un lugar de extremos. Por un lado, los canales de Tenochtitlán relucían como venas de plata, conectando mercados, templos y casas. Las pirámides, como el Templo Mayor, se alzaban imponentes, dedicadas a Huitzilopochtli, dios del sol, y Tlaloc, señor de la lluvia. Por otro lado, la vida fuera de la ciudad era dura, casi cruel. Los pantanos que rodeaban el lago estaban llenos de serpientes y cocodrilos. Las lluvias podían inundar las cosechas en un instante, mientras que las sequías, como la devastadora de 1450 a 1454, según relata Diego Durán en su Historia de las Indias, dejaban a miles al borde de la muerte por hambre. Los mexicas eran ingeniosos. No tenían tierras firmes, así que crearon las chinampas, islas artificiales hechas de lodo, cañas y ramas. En estas parcelas flotantes cultivaban maíz, frijol, calabaza y chiles, los pilares de su dieta. Pero mantener una chinampa era un trabajo agotador. Imagina a un agricultor mexica, con el sol quemando su espalda, remando por los canales para dragar lodo y proteger sus cultivos de los pájaros. Un error, un descuido, y su familia podía quedarse sin comida por meses. Según Bernardino de Sahagún, en su Historia General de 1577, las chinampas producían hasta 3 cosechas al año, pero un solo mal temporal podía destruirlas. Fuera de Tenochtitlán, las aldeas eran aún más precarias. Las casas de adobe y paja resistían mal las tormentas. Los plebeus, o masehualtín, vivían en constante lucha contra la naturaleza. Los jaguares acechaban en los bosques cercanos y los bandidos de ciudades rivales podían atacar sin previo aviso. No había hospitales ni médicos modernos. Las enfermedades, como la fiebre o la disentería, mataban sin piedad. La expectativa de vida rondaba los 40 años y muchos no llegaban a esa edad. Las curas dependían de hierbas, como el epazote, o de rezos a los dioses, que a veces parecían indiferentes. Pero en medio de esta dureza,
Tenochtitlán brillaba como un milagro. Sus canales, descritos por cronistas como Hernán Cortés en 1520, eran un espectáculo. Canoas cargadas de maíz, cacao y plumas navegaban entre mercados vibrantes. El mercado de Tlatelolco, el más grande de Mesoamérica, reunía a decenas de miles de personas cada día. Allí se intercambiaban desde mantos de algodón hasta joyas de jade, desde pescado seco hasta jaulas de guacamayas. Era un lugar de vida, de colores, de gritos de comerciantes ofreciendo sus productos, pero también era un recordatorio de la desigualdad. Mientras los nobles compraban plumas de quetzal, los plebeos negociaban un puñado de frijoles por una herramienta rota. La ciudad misma era una obra maestra. Los acueductos traían agua limpia desde Chapultepec y los diques protegían Tenochtitlán de las inundaciones. Las pirámides, según el Códice Florentino, estaban decoradas con estuco blanco y rojo, brillando bajo el sol, pero este esplendor tenía un costo. Los plebeos pagaban tributos pesados al Tlatoani, el rey, en forma de maíz, mantos o incluso plumas exóticas. No pagar significaba castigos severos, esclavitud o, en casos extremos, la muerte. El Códice Mendoza detalla que ciudades conquistadas enviaban miles de fardos de algodón y cestos de maíz cada año. Vivir en el México antiguo era caminar en una cuerda floja. Cada día traía la promesa de la grandeza, pero también el riesgo de la ruina. Los mexicas transformaron un pantano en un imperio, pero ese milagro nació del sudor, la fe y la resistencia de un pueblo que nunca se rindió. Este era el escenario del México antiguo, un mundo donde la belleza y el peligro estaban entrelazados, donde cada amanecer era una victoria contra la adversidad. En el México antiguo, la sociedad mexica era como una pirámide tan sólida como el Templo Mayor, con cada nivel claramente definido y un propósito que sostenía al imperio. En la cima estaba el Tlatoani, el rey divino, un hombre considerado casi un dios. Moctezuma II, que gobernó de 1502 a 1520, vivía en un palacio de piedra con jardines, fuentes y cientos de sirvientes, según describe el Códice Florentino. Sus decisiones determinaban la vida de millones, desde declarar guerras hasta aprobar rituales. Pero no estaba solo. Los pipiltín, los nobles, eran su mano derecha, controlando tierras, recaudando tributos y liderando ejércitos. Estos nobles vivían con lujos que los plebeos apenas podían imaginar. Comían chocolate caliente endulzado con miel, vestían mantos de plumas de quetzal y usaban joyas de jade y turquesa. Pero su vida no era solo ostentación. Tenían responsabilidades enormes: organizar los mercados, supervisar las chinampas y asegurar que los tributos llegaran a Tenochtitlán. Un noble que fallara podía perder su posición o enfrentar el exilio. El Códice Mendoza muestra cómo los pipiltín recibían tierras y sirvientes como recompensa, pero también debían lealtad absoluta al Tlatoani. Debajo de los nobles estaban los guerreiros, el orgullo del imperio. Los caballeros jaguar y águila, con sus trajes de pieles y armas de obsidiana, eran más que soldados. Eran héroes. Un joven mexica soñaba con capturar enemigos en las guerras floridas, batallas rituales diseñadas para obtener prisioneros para los dioses. Capturar 4 enemigos era el boleto a la gloria, según relata Sahagún. Un ejemplo es Tlacaelel, un consejero clave de Itzcoatl, 1427 a 1440, quien no solo luchó, sino que reformó el imperio, consolidando la tríplice alianza con Texcoco y Tlacopan en 1428. Esta alianza transformó a los mexicas en una potencia, conquistando decenas de ciudades, pero la mayoría de los mexicas eran macehualtin, los plebeos. Ellos eran los agricultores de las chinampas, los artesanos que tejían mantos o tallaban obsidiana, los constructores que levantaban templos. Su vida era trabajo sin fin. Un agricultor despertaba al amanecer,
remaba por los canales y pasaba horas cuidando su parcela. Una artesana podía pasar días tejiendo un manto que luego sería entregado como tributo. Según Durán, los plebeos vivían con lo justo: tortillas, frijoles y, en días especiales, un tamal con carne de pavo. En el escalón más bajo estaban los esclavos, o dirt tlacotín. No todos nacían esclavos. Algunos eran prisioneros de guerra, otros plebeos que no podían pagar deudas. Pero la esclavitud mexica era diferente. Un esclavo podía comprar su libertad o incluso ser liberado por buen comportamiento, según el Códice Florentino. Aún así, su vida era dura, trabajando en las chinampas o sirviendo en palacios. Los sacerdotes eran otro pilar de la sociedad. Vivían en los templos, dedicados a dioses como Huitzilopochtli y Tlaloc. Su vida era austera. Ayunaban, se perforaban la piel con espinas de maguey para ofrecer sangre y pasaban noches en oración. Su trabajo era crucial. Un error en un ritual podía enfurecer a los dioses, trayendo sequías o derrotas. El Códice Borgia describe cómo los sacerdotes leían el destino en las estrellas y los códices, guiando al pueblo en tiempos de crisis. Imagina ser un plebeo en esta sociedad. Tu vida está dictada por el Tlatoani, los nobles y los dioses. Trabajas para pagar tributos que sostienen al imperio, mientras los guerreros marchan a la gloria y los sacerdotes velan por el cosmos. Pero también hay orgullo. Cada mazorca de maíz que cultivas, cada manto que tejes, contribuye a la grandeza de Tenochtitlán. Esta estructura social era rígida, pero no inamovible. Un plebeo valiente podía convertirse en guerrero. Un esclavo astuto podía ganar su libertad. Historias como la de Itzcoatl, que de líder militar se convirtió en Tlatoani, muestran que el valor y la astucia podían cambiar destinos. La sociedad mexica era un mosaico de poder, fe y sacrificio, donde cada persona, desde el rey hasta el campesino, tenía un papel en la danza del imperio. En el México antiguo, la vida de un plebeo mexica giraba en torno a una sola palabra: maíz. El maíz no era solo comida, era la moneda que sostenía familias, el tributo que mantenía al imperio, la ofrenda que apaciguaba a los dioses. Cultivarlo en las chinampas, esas islas flotantes hechas de lodo y cañas, era un arte, pero también una lucha constante contra la naturaleza. Imagina a un agricultor, con el sol abrasando su piel, remando por los canales de Tenochtitlán para cuidar sus parcelas. Cada semilla plantada era una apuesta. ¿Crecería antes de que una inundación arrasara todo? ¿Sobreviviría a las aves que acechaban desde los árboles? Según Bernardino de Sahagún, en su Historia General de 1577, las chinampas podían producir hasta 3 cosechas al año, pero un solo error, un canal mal dragado, una tormenta imprevista, podía dejar a una familia sin nada. El trabajo en las chinampas era agotador. Los hombres cavaban el lodo del fondo del lago Texcoco, lo apilaban con cañas y lo fertilizaban con algas y peces. Las mujeres ayudaban, sembrando frijoles y calabazas que trepaban por las milpas. Pero no era solo el cultivo lo que consumía sus días. Los plebeos, o macehualtin, también tejían mantos, tallaban herramientas de obsidiana o construían diques para proteger la ciudad. Cada tarea era una pieza en el rompecabezas del imperio, pero también una carga. El Códice Mendoza, creado alrededor de 1541, muestra que un agricultor debía entregar parte de su cosecha como tributo. Cestos de maíz, fardos de algodón, incluso plumas de aves exóticas. No pagar significaba enfrentar la ira del Tlatoani, esclavitud, castigos públicos o, en el peor de los casos, la muerte. Los tributos eran el latido del imperio mexica. Ciudades conquistadas, desde Xochimilco hasta Chalco, enviaban a Tenochtitlán cantidades enormes de bienes. El Códice Mendoza detalla listas impresionantes: 8,000 fardos de algodón, 400 cestos de maíz, 200 mantos bordados,
hasta jaulas llenas de guacamayas y loros. Estos tributos sostenían a los nobles, alimentaban a los guerreros y adornaban los templos, pero para los plebeos eran una soga al cuello. Imagina a una familia trabajando meses para tejer un manto, solo para verlo llevado por recaudadores que llegaban en canoas, sin dar nada a cambio. Según Diego Durán, en su Historia de las Indias, de 1581, algunos pueblos se rebelaban contra los tributos, pero la respuesta era rápida. Ejércitos mexicas arrasaban aldeas, dejando solo cenizas. La amenaza de la hambre era una sombra constante. Las sequías, como la devastadora de 1450 a 1454, descrita por Durán, mataron a miles. El lago Texcoco, vital para las chinampas, podía secarse, dejando los cultivos marchitos. En esos años oscuros, familias enteras vendían a sus hijos como esclavos para sobrevivir, según relatos de cronistas. Otros buscaban comida en los pantanos, recolectando hierbas o cazando ranas, pero incluso en tiempos normales, la dieta era frugal. Tortillas de maíz, frijoles cocidos, quizás un poco de chile. La carne, como pavo o perro, era un lujo reservado para festividades. Sahagún cuenta que los plebeos comían atole, una bebida espesa de maíz, para llenar el estómago en días duros. El mercado de Tlatelolco era el corazón económico de Tenochtitlán. Cada día, decenas de miles de personas se reunían allí, según el Códice Florentino. Los comerciantes gritaban, ofreciendo cacao, obsidiana, plumas de quetzal. Las canoas llegaban cargadas de pescado, mientras los artesanos vendían sandalias de maguey o herramientas de piedra. Pero para un plebeo, el mercado era un arma de doble filo. Podía intercambiar su maíz por sal o tela, pero los precios eran altos y los nobles siempre tenían ventaja. Imagina a un agricultor negociando un cesto de frijoles por una azada rota, mientras un noble pasa con un manto bordado con plumas brillantes. La desigualdad era palpable, grabada en cada intercambio. Sin embargo, los mexicas no se rendían. Su ingenio era su mayor arma. Construyeron acueductos para llevar agua desde Chapultepec, diques para controlar las inundaciones y canales que hacían de Tenochtitlán una ciudad flotante. Cuando la comida escaseaba, recolectaban algas del lago, ricas en nutrientes, o cazaban patos silvestres. Su fe también los sostenía. Creían que Tlaloc, el dios de la lluvia, podía salvar sus cosechas si ofrecían lo suficiente: flores, maíz, incluso sangre de sus propios cuerpos, perforados con espinas. Vivir como plebeo mexica era una prueba de resistencia. Cada día exigía fuerza para trabajar, astucia para negociar y esperanza para seguir adelante. Los tributos aplastaban, la hambre amenazaba, pero los mexicas seguían cultivando, tejiendo, sobreviviendo. Su lucha no era solo por ellos, sino por un imperio que brillaba como el sol, aunque a veces a costa de su propio sudor. Este era el precio de vivir en el México antiguo, un equilibrio frágil entre la vida y la ruina, donde cada mazorca era un pequeño milagro. En el mundo mexica, los dioses no eran solo creencias, eran la fuerza que movía el universo. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, exigía fuerza y devoción. Tlaloc, señor de la lluvia, decidía si las cosechas vivirían o morirían. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, traía sabiduría y creación. Pero estos dioses no eran benevolentes. Según la cosmovisión mexica, descrita en el Códice Borgia, el cosmos estaba en constante peligro. Sin ofrendas, el sol podía detenerse, la lluvia desaparecer y el mundo caer en el caos. Vivir en Tenochtitlán era cargar con la responsabilidad de mantener ese equilibrio, un peso que sentía cada mexica, desde el tlatoani hasta el agricultor más humilde. Los rituales llenaban el calendario mexica, dividido en 18 meses de 20 días, según Sahagún. Cada mes traía ceremonias, danzas, cantos, ofrendas de maíz y flores. Pero algunos rituales eran más intensos. En 1487,
bajo el reinado de Ahuizotl. La rededicación del Templo Mayor marcó la historia, según el Códice Telleriano Remensis. Miles de prisioneros, capturados en guerras, fueron ofrecidos a Huitzilopochtli en un evento que duró días. Pero no te imagines un espectáculo de crueldad desenfrenada. Los sacrificios humanos, aunque impactantes, eran cuidadosamente controlados, parte de un sistema religioso donde cada acto tenía un propósito: alimentar a los dioses para que el mundo siguiera girando. No todos los rituales involucraban sangre. Los mexicas ofrecían maíz, plumas, incienso de copal y jade. Las familias plebeyas llevaban mazorcas a los altares, rezando por lluvias. Los sacerdotes, según el Códice Florentino, quemaban resinas aromáticas que llenaban los templos de humo sagrado. Pero los sacrificios humanos, aunque raros en la vida diaria, eran el núcleo de la fe mexica. Los prisioneros, a menudo guerreros capturados en las guerras floridas, eran vistos como mensajeros divinos. Su ofrenda no era un castigo, sino un honor, una forma de unirse a los dioses. Sahagún describe cómo algunos prisioneros subían las escalinatas del Templo Mayor con orgullo, sabiendo que su muerte aseguraría el amanecer. Los sacerdotes eran los guardianes de esta fe. Vivían en templos, apartados del mundo, en una vida de austeridad. Ayunaban por semanas, se perforaban la lengua o las orejas con espinas de maguey, ofreciendo su propia sangre. El Códice Borgia muestra imágenes de sacerdotes leyendo el cielo, usando códices para predecir eclipses o sequías. Su trabajo era inmenso. Un error en una ceremonia podía enfurecer a los dioses, trayendo desgracias. Imagina la presión de un sacerdote joven, subiendo al Templo Mayor bajo la mirada de miles, sabiendo que el destino del imperio depende de su precisión. Pero la religión mexica no era solo temor, también era celebración. Festivales como el Ochpanistli, dedicado a la diosa de la fertilidad Tlazolteotl, llenaban Tenochtitlán de vida. Según Sahagún, las calles se cubrían de flores, y los mexicas bailaban al son de tambores y flautas. Las mujeres tejían guirnaldas, los hombres competían en juegos rituales. Estos momentos unían al pueblo, recordándoles que su fe era tan poderosa como sus dioses. Para un plebeo, la religión era una guía y una carga. Creían que cada acción, sembrar maíz, tejer un manto, era una ofrenda. Pero también vivían con miedo. Una sequía prolongada, como la de 1450, podía interpretarse como el enojo de Tlaloc. En esos momentos, las aldeas ofrecían más: flores, alimentos, incluso pequeñas gotas de sangre de sus propios cuerpos. Según Durán, los mexicas veían el mundo como un ciclo frágil, donde cada amanecer era una victoria, pero nunca una garantía. La fe mexica era tan bella como implacable. Los templos, decorados con serpientes de piedra y estuco rojo, eran un testimonio de su devoción. Los cantos sagrados resonaban en los canales y las danzas llenaban las plazas, pero cada ritual recordaba una verdad: el cosmos exigía un precio. Vivir en el México antiguo era danzar al borde del abismo, ofreciendo todo: maíz, sudor, fe, para que el sol volviera a salir. Esta era la religión mexica, un canto de esperanza en un mundo que siempre estaba a un paso del fin. Para un plebeo mexica, el día comenzaba con el primer rayo de sol. En una casa de adobe, con techo de paja y un pequeño altar a los dioses, una familia se levantaba para enfrentar otro día en Tenochtitlán. La madre molía maíz en un metate, preparando tortillas y atole, la bebida espesa que calentaba el cuerpo. El padre tomaba su remo y salía a las chinampas, mientras los niños corrían a buscar agua o ayudaban a limpiar los canales. Esta era la vida cotidiana en el México antiguo. Simple, agotadora, pero llena de un orgullo silencioso por pertenecer a un imperio que desafiaba al mundo. Las casas plebeyas eran modestas. Según el Códice Florentino, tenían un solo cuarto, con esteras para dormir y un fogón para cocinar. Un altar con figurillas de arcilla honraba a dioses como Tlaloc o Xochiquetzal. La vida giraba en torno a la familia.
Las mujeres eran el corazón del hogar. Molían maíz, cocinaban, tejían mantos de algodón que luego se vendían o entregaban como tributo. Sahagún describe cómo una mujer podía pasar horas tejiendo, usando un telar de cintura, creando patrones que contaban historias de su pueblo. Pero su rol iba más allá. Educaban a los niños, enseñándoles a respetar a los dioses y trabajar duro. Los hombres pasaban el día en las chinampas o en oficios como la alfarería o la talla de obsidiana. Un agricultor podía remar kilómetros para llevar su maíz al mercado de Tlatelolco, el centro comercial de Mesoamérica. Allí, según Sahagún, miles de personas se reunían cada día. Los olores del chile, el pescado seco y el copal llenaban el aire. Los comerciantes ofrecían sandalias, plumas, incluso joyas de jade, mientras los plebeos negociaban lo básico. Un cesto de frijoles por una herramienta, un manto por sal. Pero el mercado también era un lugar de comunidad. Las mujeres intercambiaban chismes, los niños jugaban entre las canoas, y los ancianos contaban historias de los dioses. Los niños tenían responsabilidades desde temprana edad. A los 5 años, según el Códice Mendoza, comenzaban a ayudar en casa. Las niñas molían maíz, los niños cargaban leña. A los 15, asistían a escuelas. El Calmecac para los nobles, donde aprendían astronomía y rituales, y el Telpochcali para los plebeos, enfocado en oficios y guerra. Sahagún cuenta que los maestros eran estrictos. Un error podía significar un castigo con espinas de maguey. Pero estas escuelas también enseñaban valores: respeto, trabajo, lealtad al imperio. La comida era sencilla, pero sagrada. Las tortillas de maíz eran la base, acompañadas de frijoles, chiles y, en días especiales, tamales rellenos de pavo o iguana. El atole, endulzado con miel, era un consuelo en mañanas frías. Según Durán, los plebeos rara vez comían carne, reservada para festivales como el Güey Tecuiluitl, cuando el Tlatoani distribuía alimentos. Las familias comían juntas, sentadas en esteras, agradeciendo a los dioses por cada bocado. La vida cotidiana también tenía momentos de alegría. Los mexicas amaban los juegos, como el patoli, un juego de apuestas con frijoles pintados, descrito por Sahagún. Las fiestas religiosas llenaban las plazas de danzas y música. En el mercado, los juglares cantaban historias de Quetzalcóatl, mientras los niños reían persiguiendo mariposas. Pero incluso en estos momentos, la sombra del deber estaba presente. Un plebeo sabía que su trabajo, sembrar, tejer, construir, sostenía al imperio. Imagina una familia en una chinampa. El padre rema al amanecer. La madre prepara tortillas. Los niños corren por los canales. Su vida es dura, pero cada día es una ofrenda a los dioses, una contribución a Tenochtitlán. Esta era la vida cotidiana mexica, un tejido de trabajo, fe y comunidad, donde cada pequeño acto era parte de un imperio que brillaba como el sol. En el México antiguo, la guerra no era solo un medio para conquistar tierras o riquezas. Era el alma del imperio mexica, un camino hacia la gloria que definía a los hombres y, en última instancia, al destino del pueblo. Los mexicas no peleaban solo por sobrevivir, sino por honrar a los dioses, fortalecer su imperio y alcanzar un lugar entre las leyendas. Cada joven soñaba con convertirse en un caballero jaguar o águila, vestido con pieles de felino o plumas brillantes, blandiendo una macana de obsidiana que cortaba como el viento. Pero este sueño venía con un precio: sangre, sudor y, a menudo, la vida misma. Las guerras floridas, descritas por Bernardino de Sahagún en su Historia General de 1577, eran el corazón de la cultura militar mexica. No eran batallas para destruir al enemigo, sino combates rituales acordados entre ciudades como Tenochtitlán, Texcoco y Tlaxcala. El objetivo era capturar prisioneros vivos, quienes serían ofrecidos a los dioses, especialmente a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Imagina a un joven guerrero, con apenas 16 años, entrenado en el Telpochcali,
corriendo hacia el campo de batalla con el corazón acelerado. Su meta no era matar, sino someter, derribar a un enemigo con su macana, atarlo con cuerdas de maguey y llevarlo de vuelta como trofeo. Según el Códice Florentino, capturar 4 prisioneros era el boleto a la élite. El joven podía convertirse en un caballero jaguar, ganando respeto, tierras y el derecho a usar un manto de plumas. El entrenamiento para ser guerrero era brutal. Desde los 10 años, los chicos en el Tel Poch Cali aprendían a manejar armas, correr largas distancias y soportar el dolor. Sahagún describe cómo los maestros los castigaban con espinas de maguey por errores, enseñándoles disciplina y resistencia. Pero también había orgullo. Los guerreros eran los héroes del pueblo. Un caballero jaguar, con su traje de piel y casco en forma de felino, era una figura imponente, casi mítica. Los caballeros águila, con plumas que brillaban bajo el sol, simbolizaban el vuelo hacia la inmortalidad. Estas órdenes no solo peleaban, también aconsejaban al Tlatoani y participaban en rituales sagrados. Un ejemplo histórico es Itzcoatl, Tlatoani, de 1427 a 1440, cuya visión militar transformó a los mexicas en una potencia. Con su consejero Tlacaelel, un estratega brillante, Itzcoatl unió Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan en la Tríplice Alianza en 1428, según el Códice Mendoza. Esta alianza marcó el inicio del dominio mexica, conquistando 33 ciudades en pocos años. Itzcoatl no solo peleó, reescribió la historia mexica, ordenando la quema de códices antiguos para crear una narrativa que glorificara a Huitzilopochtli y al pueblo mexica. Su reinado fue una danza de espadas y ambición, llevando a Tenochtitlán de una isla pantanosa a un imperio que dominaba el Valle de México. Pero la guerra tenía un costo. Los campos de batalla, descritos en el Códice Telleriano Remensis, estaban llenos de riesgos. Un guerrero podía morir bajo una lluvia de flechas o ser capturado y destinado al altar de sacrificios. Las guerras floridas no eran solo rituales, también eran estrategias para debilitar a los enemigos. Ciudades como Tlaxcala, aunque aliadas en estos combates, resistían el dominio mexica, creando tensiones que más tarde facilitarían la llegada de los españoles en 1519. Según Diego Durán, en su Historia de las Indias, de 1581, los mexicas usaban la guerra para recolectar tributos, maíz, cacao, plumas, incluso niños para servir como esclavos. La gloria de la guerra no era solo para los hombres. Las mujeres también jugaban un papel, aunque indirecto. Tejían los mantos que los guerreros usaban en la batalla y preparaban alimentos para las campañas. Algunas, según Sahagún, acompañaban a los ejércitos como cocineras o curanderas, usando hierbas para tratar heridas. Pero el peso de la guerra recaía en los hombres jóvenes, muchos de los cuales no regresaban. Imagina a una madre en una chinampa, viendo a su hijo partir con un escudo de madera y una macana, sabiendo que podría no volver. Ironically, these farewells were as common as a warrior's victories. Las victorias mexicas eran celebradas con grandeza. Cuando un guerrero regresaba con prisioneros, las plazas de Tenochtitlán se llenaban de tambores, danzas y ofrendas. Los nobles otorgaban mantos de plumas y joyas a los héroes, y sus nombres eran cantados en los templos. Pero la gloria era efímera. Un guerrero podía ser un héroe un día y un prisionero al siguiente. Según el Códice Mendoza, los mexicas conquistaron decenas de ciudades entre 1428 y 1519, pero cada victoria exigía más guerras, más prisioneros, más sangre. La guerra mexica era más que un medio de conquista, era una forma de vida. Los guerreros no solo peleaban por poder, sino por los dioses, por su pueblo, por un lugar en la eternidad. Cada paso en el campo de batalla era un grito al cosmos, una prueba de que los mexicas eran dignos de su imperio. Este era el camino del guerrero, un sendero de valentía, sacrificio y gloria, pavimentado con el polvo de la batalla
y el brillo de las plumas. Han pasado más de 500 años desde que Tenochtitlán reinaba sobre el Valle de México, pero el eco de los mexicas sigue resonando en el corazón de México. Sus pirámides, sus canales, sus historias de valentía y fe han dejado una huella imborrable, una herencia que vive en el idioma, la comida, el arte y el espíritu del pueblo mexicano. En México ancestral, hemos recorrido un mundo donde la gloria y la brutalidad convivían, donde los mexicas transformaron un pantano en un imperio que desafió al tiempo. Pero, ¿qué nos enseña este viaje al México antiguo? Primero, la resiliencia. Los mexicas enfrentaron inundaciones, sequías y guerras con una determinación feroz. Construyeron chinampas, levantaron templos y conquistaron ciudades contra todas las adversidades. Según el Códice Mendoza, el Imperio Mexica controlaba más de 400 ciudades tributarias en su apogeo, un testimonio de su ingenio y tenacidad. Pero no era solo fuerza bruta, era inteligencia. Los acueductos de Chapultepec, los diques que protegían Tenochtitlán, las escuelas que formaban a los jóvenes. Todo esto muestra un pueblo que miraba hacia el futuro mientras honraba a sus dioses. La fe mexica también nos habla. Creían que el sol dependía de sus ofrendas, que el cosmos estaba en sus manos. Esta responsabilidad los unía. Cada mazorca sembrada, cada manto tejido, cada ritual era un acto de fe, un ladrillo en la construcción de un imperio. El Códice Florentino describe cómo los mexicas celebraban con danzas y cantos, transformando el sacrificio en una conexión con lo divino. Su cosmovisión, aunque lejana a la nuestra, nos recuerda el poder de la creencia para dar sentido a un mundo impredecible. El legado mexica también está en la comunidad. Los mercados de Tlatelolco, las familias en las chinampas, los guerreros en el campo de batalla. Todos trabajaban juntos por un propósito mayor. Según Sahagún, los mexicas valoraban la disciplina, el respeto y el trabajo colectivo, valores que resuenan en el México moderno, desde las fiestas populares hasta la solidaridad en tiempos de crisis. La comida mexica, el maíz, el chile, el cacao, sigue siendo la base de la cocina mexicana, un puente entre el pasado y el presente. Pero el México antiguo también nos enseña sobre la fragilidad de la grandeza. En 1521, Tenochtitlán cayó ante los españoles y sus aliados, tlaxcaltecas, según relata Durán. Las pirámides fueron destruidas, los canales rellenados, los códices quemados. Sin embargo, los mexicas no desaparecieron por completo. Su lengua, el náhuatl, aún se habla en comunidades de México. Sus historias, grabadas en piedra y papel, han sido recuperadas por arqueólogos e historiadores. Sus símbolos, como el águila y el nopal, están en la bandera mexicana, un recordatorio de que el pasado vive en nosotros. Este viaje por el México antiguo nos invita a reflexionar. ¿Cómo sería vivir bajo la sombra de los dioses, sabiendo que cada día podía ser el último? ¿Qué harías para proteger a tu familia, tu pueblo, tu mundo? Los mexicas nos muestran que la grandeza nace del esfuerzo colectivo, de la fe inquebrantable y de la capacidad de soñar más allá de las limitaciones. Sus pirámides pueden estar en ruinas, pero su espíritu sigue vivo en cada mexicano que lleva con orgullo su historia. En México ancestral, queremos que estas historias te inspiren. ¿Qué te parece este viaje al corazón de Tenochtitlán? ¿Qué sentiste al imaginar a los guerreros jaguar, los templos iluminados por el sol, las chinampas flotando en el lago? Déjanos tu comentario, comparte tus pensamientos y ayúdanos a mantener viva la memoria de nuestros antepasados. Si este video te emocionó, dale like. Suscríbete a México Ancestral y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. El México antiguo tiene mucho más que contarnos y juntos seguiremos desenterrando sus secretos. Nos vemos en el próximo video.